Bueno, continuamos abordando el tema del incremento al pasaje, un incremento injustificado porque las autoridades de hecho no han autorizado en ningún momento que ningún tipo de servicio de transporte público se preste con un incremento al pasaje. Pero lamentablemente a pesar de ello se sabe que hay denuncias por parte de los usuarios y esto evidentemente ya está siendo perseguido por las autoridades porque es un delito. Lamentablemente hay muchas personas que evidentemente se agencian de estos recursos, tomando en consideración que en este tiempo de pandemia los autobuses, es decir, cada unidad debe ir con un aforo menor dependiendo de la alerta epidemiológica que se esté presentando en cada municipio. Pero hay que aclarar una cosa, esto es por proteger a la población y si bien es cierto, hubo al inicio o la reactivación del transporte público una especie de pacto entre autoridades y quienes prestan el servicio para continuar prestándolo, seguir circulando con las medidas de bioseguridad y sin elevar el monto del pasaje. Tenemos ahora las denuncias y tenemos la información y por eso Alfredo Mendoza va detrás de esta noticia. Adelante, Alfredo, cuéntanos más. Buenos días. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto tenemos más información y es que luego de conocer la postura por parte de la Dirección General de Transportes en relación a la tarifa del pasaje vigente, ellos pues indicaron por medio de un comunicado que de momento no se conoce alguna autorización que le dé la libertad a los conductores del servicio del transporte extraurbano de incrementar sus tarifas. A pesar de la pandemia, han indicado los personeros de la Dirección General de Transportes que ellos no tienen la autorización de realizar algún tipo de incremento. Han indicado que se mantienen mesas de diálogo, mesas técnicas, pero en concreto no existe nada escrito que les dé la potestad de incrementar las tarifas. El panorama pues se ve totalmente distinto ya en las calles. Nos hemos trasladado justo para la 40 calle de la zona 8 de la ciudad de Guatemala, en donde se estacionan pues algunos autobuses, algunas rutas que van hacia el occidente del país y en efecto podemos observar que en comparación las tarifas de cuando no había pandemia a la actualidad pues es bastante distinta. Tenemos pues ya algunos datos que hemos pues conseguido en este lugar, entrevistando tras de cámara a algunos transportistas, ayudantes, y nos han indicado en efecto que como se debe respetar el aforo de las unidades de transporte, es decir, los municipios que están en alerta roja únicamente se permite cargar pues las unidades al 50%, han indicado pues que desde luego le han subido al pasaje, una situación que según la Dirección General de Transporte pues no está autorizada ni no debe ser permitida. Hemos investigado que la tarifa hacia el municipio de Huehuetenango está de los 100 quetzales a los 125 y antes de la pandemia costaba 60 el pasaje. Asimismo, para llegar a Quetzaltenango, la tarifa actual se encuentra en 70 quetzales cuando antes de la pandemia estaba en 40 quetzales. Para llegar a Sololá, el pasaje actual es de 30 a 35 quetzales y antes de la pandemia estaba de 20 a 25 quetzales. De igual manera, para llegar al departamento de Quiché, la tarifa actual es de 65 a 70 quetzales, mientras pues antes de la pandemia la tarifa se situaba en 35 quetzales. Y pues una de las rutas que también se estaciona acá son los buses que van hacia San Marcos, que están cobrando en la actualidad 70 quetzales cuando meses atrás, antes de la pandemia, cobraba 40 quetzales. Estamos hablando de un incremento de alrededor del 40 al 50% pues que han tenido pues estas rutas acá en este lugar. Incluso pues más nos han indicado que a veces el incremento pues es prácticamente injustificado y es precisamente lo que manifestaban los personeros de la Dirección General de Transporte, que en ningún momento se dio alguna autorización para que se incrementara. Ellos se han indicado que incluso pues ya se realizarían operativos para evaluar esta situación porque pues las personas han prácticamente pues argumentado con la pandemia para poder incrementar pues, los costos del valor del pasaje. Voy a entrevistar acá a uno de los usuarios para ver qué me puede contar al respecto. Señor, buenos días, mucho gusto. Para que me pueda comentar su opinión, le estábamos haciendo un sondeo acá a varios transportistas, nos damos cuenta que la tarifa ahora es más elevada, sin embargo eso no está autorizado. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo digo que no está autorizado? No está autorizado. Pues para mí está mal eso porque supuestamente si están cobrando de más no tendría que ser, ¿verdad? Solamente lo que está autorizado.
Claro, claro. ¿Usted se ha dado cuenta que ahora pues nos cobran hasta el doble de la tarifa algunas rutas? Sí, así es. Yo he viajado también y así están cobrando mucho. Muchas gracias, señor, muy amable. ¿Cuál es su nombre? Don Pedro. Don Pedro, mucho gusto. Es que precisamente pues la situación es bastante distinta a la que se ha comunicado por medio de este escrito por parte de la Dirección General de Transporte. Acá podemos dar cuenta que prácticamente todas las rutas mantienen una tarifa que no ha sido establecida de forma oficial. Ellos pues han indicado que es la tarifa que han cobrado a partir de la pandemia porque no han logrado llenar los buses por el respeto al aforo. Sin embargo, la propia Dirección General de Transportes indica que en ningún momento se dio la autorización para incrementar la tarifa del pasaje. Parte de la información que se genera a esta hora, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Excelente, gracias Alfredo Mendoza por la información que estamos abordando esta mañana. TN23 le reitera a la población que cualquier situación puede ser denunciada en este contexto de los cobros ilegales y de hecho la DGT pone a disposición varias vías de contacto. La primera es una llamada telefónica al 1532. Otra opción es de enviar un mensaje de WhatsApp al número 3274-3345 que está apareciendo en pantalla o bien hacer su denuncia a través de las redes sociales de la DGT Guatemala, que de hecho han mencionado que actualmente no hay autorización para ningún tipo de incremento al pasaje en ninguna de las rutas que prestan el servicio a nivel nacional y de hecho confirma que deben continuar cumpliendo con el aforo dependiendo la alerta epidemiológica en cada municipio y también mencionan que 49 municipios aparecen aún en rojo, 110 en color naranja y 181 en amarillo. Deben continuar cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Cualquier anomalía en el pasaje o su costo, por favor, denúncielo.